Pues bien, seguimos. Una vez terminado el tema ya para tener los conceptos muy básicos y muy puntuales de lo que es el compost, el compostaje, su forma, su estructura, cómo se lo hace, pues entramos a lo que es la importancia de la materia orgánica en el suelo. Pues la materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo. Si bien nos imaginamos que es un suelo compuesto, su composición es muy variada. O sea, pues proviene de la descomposición de animales, de plantas, microorganismos presentes en el suelo o en materiales fuera de nuestro terreno o fuera de nuestra casa. En el caso de domicilios urbanos o perurbanos. Es justamente en esa diversa composición donde básicamente radica su importancia. Pues en el proceso de descomposición, muy diversos productos se obtienen que actúan como ladrillos del suelo para construir una materia orgánica. Es decir, es un sinfín de elementos, sean orgánicos o no orgánicos, que tienen que seguir un diferente proceso para que se conviertan en compostaje. Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. Pues estos pueden ser hojas, raíces muertas, estiércol, plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de microorganismos como bacterias, hongos, nemátodos, que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus propias células al morir, lo que dijimos anteriormente. Pues estos materiales inician un proceso de descomposición o de mineralización y cambian de su forma orgánica, seres vivos, a su forma inorgánica, lo que son minerales solubles o insolubles. Estos minerales fluyen por la solución del suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos o estabilizados hasta convertirse en humus mediante el proceso de humificación. Los procesos de humificación ya vamos a ver los diferentes procesos, puede ser por compost o por lombricultura, por aceleración del compostaje. Hay diferentes maneras de acelerar el compostaje. Pues básicamente en este cuadro se detalla es de lo que ya dijimos anteriormente en los conceptos básicos y en lo que acabamos de decir, un compuesto es orgánico cuando tiene la presencia de carbón e inorgánico cuando no tiene. Entonces, para que se termine constituyendo, o sea, materia orgánica, pasa por todos esos procesos de composición o de oxidación si tiene la presencia de oxígeno, de química básica, netamente, la descomposición de materia orgánica para que ésta sea aprovechada por los vegetales, sean vegetales primarios, secundarios, terciarios, llámese vegetales primarios, secundarios o terciarios, a los primarios, los que son de ciclo corto, a los secundarios, los que son de ciclo intermedio, y a los terciarios ya hablamos de árboles frutales. En donde tienes materia orgánica fresca, básicamente, ahí me disculpan un ratito, ahí, la materia orgánica fresca, que tienes acá lo que son lignina y taninos, en donde si me dan 2 minutos, ahí. Compuestos aromáticos que puede, lignina y taninos, que puede tener el té, que puede tener la hierba luisa, que puede tener la manzanilla, que puede tener la menta, que pueden tener varios compuestos vegetales que nosotros conocemos y nos puede servir, algunos de ellos incluso nos puede servir como repelentes de insectos que no nos pueden servir. Acá un paréntesis, normalmente si hoy que están hablando de la cuarentena o que se habla de en la hora punta de la cuarentena o que se habla en atachar la curva, normalmente a los estudiantes de ingeniería en medio ambiente o a los biólogos es un experimento muy conocido
que se les envía a hacer a los estudiantes tiene que ver con la biología y con la estadística sobre ver cómo evoluciona la Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es una mosquita o la mosca de la fruta, la que se pega en los plátanos, la mosca pequeñita que es netamente inofensiva. Y con esa mosca, básicamente, lo que se hace con esa especie de mosca, algún momento se hizo un estudio de población para determinar cómo avanza la población de una determinada especie, en este caso el coronavirus, de un virus, valga la redundancia, del COVID-19, sí, la evolución del mismo y llegando a la punta de la campana, lo que normalmente se dice en estadística, en diseño experimental básico, que nos dan a todos cuando somos estudiantes, ¿sí? Y de ahí surge una bajada. Entonces, el punto de todo esto es de que todo tiene su hora punta, todo tiene su punto máximo y de ahí normalmente se estabiliza y baja la curva, la famosa curva o el famoso achatamiento de la curva. Y ahí es el que tienen los compuestos aromáticos, pueden estabilizar la cantidad, bien sea eso de roedores o también sea, a este momento no tengo en mi mente el nombre de especies vegetales que pueden ayudarnos para evitar la presencia de roedores. Compuestos alfáticos, donde normalmente la celulosa, las proteínas, la celulosa por parte de los árboles, sí, también que normalmente tiene azúcares y aminoácidos, los árboles frutales, sí, los compuestos simples, también que pueden ser los compuestos húmicos que dan los aceites húmicos. Y básicamente luego de esto lo que les hablaba, la humificación, la oxidación y la polimerización. Todo esto tiene que ver con la presencia de oxígeno en el medio ambiente, intercambios químicos con la presencia de oxígeno, nitrógeno, fósforo y potasio. Ya van a ver por qué les nombro estos tres componentes muy básicos y que son la columna vertebral de la materia orgánica. Igual nitrógeno, fósforo y potasio son los componentes básicos o macronutrientes de la urea que les hablaba anteriormente. Y estos son los que dan el soporte energético o el soporte de alguna forma de proteínas y vitaminas para que sean absorbidas por las raíces en los vegetales que vamos a colocar esta materia orgánica. Esto es a modo de repaso de lo que sucede en el proceso de descomposición de materia orgánica, sí, que vamos a ver más adelante en qué cantidad de tiempo se da. Pues bien, ahí seguimos, vamos a borrar esto para que no se vea mal. Eso igual. De todas formas, el material los voy a hacer llegar. ¿En qué consiste el material? Los videos explicativos que estamos dando en este momento, el PowerPoint, tenemos un manual de la FAO de elaboración de compost, ¿sí? De compostaje y también de compostaje a nivel de lombricultura, sin ningún costo. Ahí tienen que hablar con la coordinadora, ¿sí? Pues bien, seguimos. Lo que son los fundamentos teóricos del compostaje. Pues uno de los problemas ambientales de las explotaciones agrícolas son los residuos orgánicos que se generan. Restos de poda de cosecha, de post cosecha, estiércol, pasto, frutas, caída, entre otras. Uno de los grandes problemas que se da a nivel de las urbes, básicamente, es cuando los jardineros de las diferentes municipalidades cortan las ramas de los árboles, podan el gras. Y acá en Lima también tengo entendido que en Quito, en la capital, en las diferentes capitales, llega el carro recogedor de la basura y todo lo que son restos vegetales no se los lleva. O sea, en otras palabras, es un gran problema los restos vegetales que se generan en las grandes urbes. En
lo que se generan en las chacras o los que normalmente tuvimos la oportunidad de vivir en el campo, como les dije, mi padre es agricultor, ahí no hay ningún problema porque básicamente se quemaba y se enterraba. Ahora ya se tiene un poco más de educación ambiental, básicamente se pica con el machete y se entierra y no hay ningún problema. Si se le quiere hacer un poco más tecnificado, se lo pica con el machete, se lo pica con un motor pequeño y eso se le lleva a la cama de compostaje de la lombricultura y tenemos compost. Para que eso suceda en las grandes urbes es muy complicado porque es muy costoso, ya que el saco de compost, por ejemplo, acá en Lima está entre 20 y 25 soles el saco de 30, 40 kilos, ¿sí? No es muy, no representa mucho, ya que económicamente no representa mucho, pero ambientalmente sí lo representa. Sí, no sé si me entiendan. El costo es, el costo de generación de una bolsa de compost para las autoridades es muy caro, pero ambientalmente hablando es algo muy viable que a mediano y a largo plazo sí repercute en el bolsillo de los que de alguna forma tenemos que ver con esto, con este tipo de procedimientos o con este tipo de dar respiros al planeta Tierra. En otras palabras, todo el tema de la problemática de los restos de poda, de cosecha, de post cosecha, del estiércol de los animales, el mismo estiércol de los gatos, el mismo estiércol de los perros, el mismo estiércol de nuestras mascotas, generan un gran problema de salud. ¿Sí? Si nosotros tenemos los métodos adecuados para transformar todos esos desechos en bienestar de nuestra economía y en bienestar de nuestra salud, pues bienvenido sea. Para eso estamos realizando este tipo de cursos, sí, no va a cansarme de decirlo, para nosotros tener un mejor estilo de vida y nuestros vecinos también, ¿por qué no? Cada vez que uno se realiza cualquier tipo de actividad, esta actividad se replica por 4 o 5 veces más porque de alguna forma una familia promedio en Sudamérica consta de 5 personas, papá, mamá, hermanos, o solamente papá, 2 o 3 hijos, o solamente mamá, 2 o 3 hijos, o cualquier tipo de núcleo familiar que se llame. Por ese tema no quiero entrar en polémicas ni detalles, pero que lo que se llame núcleo familiar se reproduce 4 o 5 veces más. Y nosotros como profesionales tenemos la capacidad de reproducir 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100 veces más. Entonces, toda buena acción tiene que ser reproducida la mayor cantidad de veces que sea posible. Normalmente al desconocimiento o a la falta de un espacio adecuado, las prácticas habituales con estos residuos son la quema, lo que les decía anteriormente, el enterramiento, eso sucede en las chacras, o el abandono del material a la intemperie hasta su pudrición. Eso normalmente sucede en algunas municipalidades. Se ha visto de que estos materiales son retirados por un camión que no es el camión convencional, por llamarlo así. En otros países tenemos los camiones que llegan, trituran el árbol, lo convierten en acerrín y lo llevan para que sea compostaje, pero acá todavía, siendo claros y reales, no tenemos una eficiente recolección de los residuos sólidos, peor aún, no tenemos una adecuada disposición de material vegetal que puede ser muy rentable y es muy rentable. En algunas ciudades esto tiene una rentabilidad excelente, pero lastimosamente tiene que ver con la educación de las personas o con la aplicación de normativas legales que sí existen, sí, para el manejo adecuado de residuos sólidos y en especial el manejo adecuado de residuos que sean compostables, que mejoran nuestra salud, mejoran nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. La fitotoxicidad de los materiales que no va a terminar el proceso de compostaje correctamente, el nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato. Es lo que les decía anteriormente,
el compostaje no maduro, en donde básicamente este tipo de compostaje es el que no ha terminado su proceso y las plantas en su estado cuando están en cierta etapa de descomposición, básicamente emiten sus toxinas, emiten materiales que de alguna manera no son absorbidos de buena forma por el entorno o no son absorbidos porque no están cumpliendo su ciclo, ¿sí? Por llamarlo así, de vida de formación de compost. Y uno de los más grandes problemas a nivel planeta Tierra este momento, y por los que se entra en controversia, por ejemplo, es en las heces de las vacas, en las heces de las gallinas, en las heces de los chanchos. Es justamente porque tiene un alto contenido de nitrógeno y un alto contenido de amonio. En algunas ciudades, en países desarrollados, entre comillas, esto se está aprovechando de alguna forma, generando gas metano, ¿sí? Porque son gases los que se generan, transformando estos gases en un gas comestible, en un gas que sea beneficioso para las cocinas, que se puede hacer para las cocinas, que valga la redundancia, se cocina, también puede ser para calentadores de agua. Hay una tesis muy buena de un compañero mío de la Universidad Técnica del Norte que pueden googlearle, Hugo Robalino, tiene una tesis muy buena sobre el aprovechamiento del gas metano del ganado vacuno aplicado en un caserío en la zona de INTA, que justamente este momento está en un problema minero, y uno de los fundamentos muy básicos y muy puntuales es este tema del aprovechamiento del potencial agrícola que tienen ellos para evitar la explotación minera. Es decir, hay muchas formas y muchas maneras de aprovechar la materia orgánica, sea de animales o vegetales, no solamente con el compost, no solamente con el compostaje, no solamente con la lombricultura, sino también con diferentes aplicaciones de metodologías científicas básicas, o sea, me refiero a metodologías científicas básicas que siguen un proceso de tesis de investigación básica, y se puede, con un conocimiento, se puede aplicar y se puede aprovechar de buena forma todos los recursos, o todo, entre comillas, los residuos sólidos que normalmente no son aprovechables. El bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como hambre de nitrógeno, esto ocurre en materiales que no han llegado a una relación carbono-nitrógeno, lo que les hablaba. La relación carbono-nitrógeno es el porcentaje de los dos elementos en la materia prima, en la materia que está realizando la transformación del compost, y que tiene material mucho más rico en carbono que en nitrógeno. La reducción de oxígeno radicular es básicamente cuando se aplica al suelo un material que aún está en fase de descomposición. Los microorganismos utilizan el oxígeno presente en el suelo para continuar con el proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. Exceso de amonio y nitrato de amoníaco, lo que les dije, en las plantas, y contaminación de fuentes de agua. Esto es la contaminación de las fuentes de agua. En cualquier momento nos va a rebotar en la cara. Si bien es cierto, toda el agua llega todo el agua que llega es por la potabilización de la misma, pero la potabilización del agua se da en función de la cantidad de agentes externos o del exceso de minerales que tiene la misma, pero en este caso nitrógeno, fósforo, potasio, como algún rato les dije, el mayor contaminante de aguas subterráneas en este momento es la urea, de suelos también es la urea. También puede ser un contaminante el amonio generado por la elaboración de compost si nosotros no realizamos
una impermeabilización del suelo en donde estemos desarrollando este tratamiento. Básicamente son suelos que llegan a ser muy volátiles. Sí, en el tema de la contaminación del agua, son aguas que llegan a ser muy contaminadas. Por eso es que sea lo que sea, si algún momento ustedes llegan a hacer un análisis de agua subterráneo, les sugiero realizar el análisis respectivo, ya que actualmente a 80, 90, 100, 110 metros de profundidad en la ciudad de Lima, por ejemplo, ya existen pozos de agua contaminados. Tengo entendido que acá por la región de Ica hay la mayor cantidad de pozos de agua, de perforación de agua para consumo humano y para regadío. Hay parámetros físico-químicos que da la Organización Mundial de la Salud, o en este caso que puede darse la PAL o del ente rector de donde ustedes sean, del país que sean o de la región que sean acá en Perú. Sí, en función de esos parámetros, por ejemplo, parámetros físico-químicos para riego, parámetros físico-químicos para consumo del ganado, parámetros físico-químicos para consumo humano. Todos esos parámetros en términos generales hay que tratar de cumplirlos. No sabemos cómo está el agua a nivel subterráneo. Ya un análisis de agua en la San Marcos, en la UNI, 150, 160, 200 soles, puede evitar, hablando en dólares, 50, 60 dólares, puede evitar una catástrofe de salud si nosotros tomamos o preveemos ese tipo de precauciones. Si ustedes quieren realizar el compostaje a nivel industrial, sí, ya van a ver cómo funciona con el manual que les vamos a entregar. Sería bueno, como les dije anteriormente, de que realicen un estudio de impacto ambiental. ¿Qué ganan con el estudio de impacto ambiental? Ver si no hay fuentes de agua cercanas, sí, y con eso se evitan tener problemas más adelante. Aquí vamos a hacer un pequeño receso para entrar a lo que es las fases del compostaje, básicamente. Sí, las diferentes fases, cómo funciona, qué hace, qué no hace. No quiero que se duerman. Cualquier pregunta por la plataforma virtual. Ya estoy esperando las preguntas. Voy a tratar de contestarles en el acto si no hay muchas preguntas. Las preguntas se va a moderar, o sea, es decir, entra a nuestra plataforma, la revisamos y contestamos este momento. Nos vemos exactamente en 5 minutos.